Vamos a estar basando básicamente 4 temas en lo que es la integridad. El tema de ahorita lo he separado, es un mismo tema, pero para poder realmente captarlo y que el Señor pueda apegarlo a nuestro corazón, a veces es necesario quizás reducirlo, 40 minutos, 50 que podamos recibir y después lo seguimos. Pero es el mismo mensaje, la misma idea. Básicamente, hermanos, el día de mañana igual. Hoy estaremos viendo parte de lo que es la integridad, pero sobre todo la autoridad con integridad. Entonces estaremos ahí centrándonos en lo que es la autoridad con integridad, y luego estaremos entrando a lo que es básicamente el fluir de la autoridad, cómo realmente la autoridad. Ahora, realmente usted va a ver, va a ir percibiendo que lo que vamos a ir tocando son elementos, pero realmente vitales en la vida y sobre todo en el quehacer de la obra del Señor. Que lo hacen funcionar, los olvidamos. Entonces, vamos a estar hablando incluso de eso. Así que preparemos nuestro corazón, y yo sé que va a ser de mucha bendición, así lo espero. Todavía pues hay siervos que se van a ir añadiendo, ¿verdad? A medida vamos avanzando, pero desde ya hemos arrancado con la bendición de Dios. ¿Cuánto han sentido la presencia del Señor, hermanos? Amén. Así que vamos a comenzar y vamos a estar basando todas nuestras predicaciones en Hechos. Vamos a estar en Hechos y vamos a iniciar en el capítulo número 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo número 3, la curación del cojo, muy conocida la porción. Y abra su corazón para que Dios le hable, hermano, hermana. Capítulo 3, vamos a ponernos en pie para leer la bendita palabra del Señor. Capítulo 3, y vamos a leer verso 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor, ¿lo tenemos? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro, a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Oiga bien esto, ¿eh? Pedro da la palabra en el nombre de Jesús, levántate. Pero cuando lo toma de la mano derecha, ahí fluye el poder de Dios. Ahí está la autoridad, hermano. Esa es autoridad. Y cuando lo toma de la mano derecha y lo levanta, ahí se afirma. Los pies, todos, los huesos rotos y todo lo que tenía se afirmaron, hermanos. Y dice, y saltando, aleluya, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Cuando dan gloria a Dios. Cuando pensaba y leía esto, hermano, se me venía: qué lindo fuera que cada hermano que recibe un milagro haga esto. Fíjese que cuando empezó a saltar, hizo un alboroto que reunió a miles de personas. Después de esto, usted sabe, Pedro predica y se convierte en 5,000. ¿Y por qué? Por el alboroto que hizo. Imagínense qué tremendo, hermano. Empezó a saltar, correr, y como toda la gente lo conocía, pues era el cojo del templo. Y hoy lo ven parado ahí, corriendo, en el gran alboroto. Todos se aglomeraron y Pedro empezó a predicar, y mire lo que pasó. Vamos a leer verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, los había agarrado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos.
al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, hablando de Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros. Hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que hizo con nuestros padres, diciendo: a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiere de su maldad. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decir al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos realmente gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, por el tiempo que nos has concedido, Señor, y nos has de conceder. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer luz a nuestra vida, pueda traer guía a nuestros corazones, Señor, para poder hacer tu obra de la mejor manera. Señor, rogamos que nos hables en esta hora, como en cada una de las plenarias, Señor. En el nombre de Cristo te rogamos que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que pueda, cual sembrador, traer esa semilla y que pueda ser sembrada al 100% al fruto en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, en tus manos encomendamos tu palabra. En tu gracia infinita confiamos, Señor. Y a ti la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar su asiento. Y bienvenidos los hermanos y las siervas que se vienen agregando. Como dije al principio, es una porción bastante conocida, en la cual básicamente se da el primer milagro, al menos descrito, que los apóstoles realizaron después de los días del Pentecostés. La Biblia señala que Pedro y Juan se dirigían al templo porque era precisamente la hora en que se acostumbraba a orar, las 3 de la tarde. Más que todo era porque en esa hora se hacían los sacrificios, la gente llegaba y mucha gente iba para orar.
poner sus cargas precisamente en Dios. La Biblia dice que cuando Pedro y Juan iban, resulta que van pasando por esta puerta. El templo tenía 5 puertas y una de ellas era la principal, la hermosa, la más grande. Por eso se le llama así, porque era enorme y gran, inmensa. Y ahí, como usted sabe, pues acostumbraban día tras día a poner a este personaje, este hombre que estaba lisiado, estaba impedido, enfermo, quebrado, y que era puesto para poder recibir algún tipo de beneficio material, oiga, viene para salir adelante. Y esto es, no se sabe quiénes lo ponían, tal vez familiares, amigos, pero la idea era esa, sencillamente que pudiera recibir alivio temporal a causa de su situación en la cual se encontraba. Ahora, cuando iba Pedro, iba Juan, inmediatamente lo ven. Hay ahí, hermanos, una especie de contacto. Es decir, él lo ve a ellos, Pedro y Juan lo ven. Hay un contacto visual e inmediatamente la misericordia de Dios que abraza el corazón de Pedro. E inmediatamente ante el ruego, aquel hombre decía, deme en plata, deme en oro. Y usted sabe, Pedro le dice, no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Y tomándolo de la mano derecha, lo levanta. Y en ese levantón es que se componen los huesos de aquel hombre. Y aquel hombre está totalmente sano de una lesión de nacimiento, de una lesión que llevaba más de 40 años, de una lesión que ahí estaba. Ahora este hombre está totalmente sano. Él brinca, él salta debido a esa sanidad maravillosa que ahora está recibiendo. Ahora, realmente, hermanos, como dije, este milagro básicamente atrae a una gran multitud y Pedro comienza a dar su segundo sermón, al menos que aparezca en la escritura, y todo el sermón tiene como base un solo pensamiento y es básicamente la autoridad de Cristo. Es lo que está hablando cuando dice que el Señor está siendo retenido en los cielos para que cuando venga restaure todas las cosas aquí en la tierra. Esa es la idea. Cristo, quien murió, ustedes mataron al dador de la vida, ustedes dieron muerte a Jesús, pero el Señor le ha resucitado, le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Aleluya. Entonces, básicamente, hermanos, en esto lo que encontramos es varios elementos muy importantes. Lo primero es realmente la desgracia, oiga bien, la desgracia que el pecado ha traído al ser humano. Obviamente estaba paralítico debido al pecado. Es decir, no que hubiera pecado, que era pecador, pero la desgracia al ser humano, a la humanidad, vino específicamente por el pecado. Y el pecado realmente no es otra cosa sino rebelión. Eso es el pecado. Cuando alguien peca está rebelándose. ¿Contra quién? Contra aquel que ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, Dios. Entonces, la idea que yo quiero traerle es que realmente el pecado entró por una rebelión y básicamente todo lo que acontece en la vida es debido a la rebelión. Lo que pasa en la casa, lo que pasa en el matrimonio, lo que pasa en la nación, lo que ocurre en la iglesia. Muchas veces todo esto tiene un solo origen y el origen es la rebelión, hermano. Ahora, ¿qué es la rebelión? Es oponerse a la autoridad. Entonces, Dios es autoridad, Él es soberano. Él es la autoridad, Él es el que establece. Aleluya. Y Él estableció todas las cosas. Y usted recuerde que desde el principio, cuando el Señor establece a Adán y a Eva, los establece y le da autoridad. Eso es lo que le dio Dios a Adán. Le dio poder, le dio autoridad. Y entonces Adán recibe de Dios, quien es la autoridad máxima, el poder máximo, le da ese poder y esa autoridad a Adán. Y entonces Adán tenía poder. Eso es autoridad. Autoridad es capacidad para ejecutar. Es capacidad, es poder. Esa es la idea de autoridad. Es poder, es, hermanos, la capacidad o la autorización para hacer, es decir, para ejecutar. Eso es autoridad. Entonces ahora viene Dios, ha hecho el mundo perfecto y delega en Adán la autoridad
¿Para qué? Para bendecir la tierra. La autoridad para labrarla. La autoridad para que la tierra pudiera ser básicamente gobernada por él. Esa era la idea de Dios. El Señor le dijo a Adán, sojuzgad la tierra. Entonces, la idea del Señor era entregar su autoridad, la autoridad divina, la autoridad de Dios en Adán. Y Adán era el que ve acá, tenía entonces ahora la autoridad y el poder para sojuzgar la tierra. Por eso es que venía el leoncito y Adán lo ponía quieto ahí y el león y se aquietaba. Si venía una tempestad, podía venir Adán, ¡ey, viento! ¡Pah! Y se calmaba el viento, porque era Adán, él tenía la autoridad. La autoridad de Dios, quien es el dueño de la tierra, se la da a Adán. Y ahora Adán tenía toda potestad en la tierra. Hermano, no, cualquier bestia salvaje, cualquier bestia que pudiera acechar, Adán tenía la autoridad para ponerla quieta. Y tenía autoridad sobre el cielo, sobre la tierra. Tenía autoridad para sojuzgar las leyes propias de la naturaleza. Esa era la idea, que Dios le da y le concede a Adán esa autoridad. Pero usted sabe perfectamente que apareció Satanás y aparece precisamente para poner en duda la autoridad de Dios. O sea, Satanás aparece para poner en duda la autoridad o la integridad de Dios. Y entonces aparece el diablo. Mire qué fregado es. No va donde Adán, va donde Eva. Va donde Eva. Porque resulta que Dios le da toda autoridad y le da los mandamientos a Adán. Y Adán tenía la obligación de delegar su autoridad a Eva y de transmitir los mandamientos a Eva. Entonces, como que no se los transmitió bien. Mire cómo es el diablo y que el Señor le reprende, es astuto, hermano. Y entonces va a Eva, y al llegar a Eva, empieza Satanás a querer dañar la integridad de Dios, a querer dañar esa autoridad. Y usted sabe, con que Dios te ha dicho. No, es que sabe, Dios no es honesto. Él no ha sido sincero con ustedes. Él les ha dicho, no coman de los árboles del huerto. Y Eva, no. Él dijo que podemos comer de todos, menos de este. Sí, es que bien sabe Dios que el día en que coman serán como Él. Y entonces, ¿cómo es eso? Entonces, Dios no ha sido honesto, Él no ha sido sincero. Eran marañas del diablo poniendo en la mente de Eva para que Eva se rebelara contra la autoridad divina, que es Dios. Entonces, mire, el diablo consigue engañar a Eva. Eva viene y toma del fruto y a partir de ahí solo toma y lo come. Ahí empieza la primera rebelión en la tierra y a partir de ahí todo lo que ocurre en la tierra es rebelión. El pecado, la enfermedad, los pleitos entre los hermanos, los pleitos en el matrimonio, las circunstancias, toda la enfermedad, todo es debido a la rebelión. Y todo el caos que el mundo vive hoy es por rebelión. Y oiga esto, porque estamos entrando, usted sabe que estamos entrando en una dimensión desconocida. Estamos entrando en una etapa donde el mundo se está volviendo cada vez más rebelde. Los jóvenes, los niños. Parece que hoy la idea es oponerse a toda autoridad que haya. Si la idea de hoy, para sembrar el ¿qué? El caos, el desorden. Para sembrar, hermanos, sí, un mundo caótico. Eso es lo que el diablo quiere. Engendrar un caos en el mundo, engendrar un caos de tal manera que a través de la rebelión pueda el mundo entrar a un caos. El mismo misterio de la iniquidad que Pablo dijo que ya estaba en acción. Imagínense hace 2000 años, hoy ya no se diga, está, hermano, en todo el mundo. Anarquía, gobiernos cayendo, gente rebelándose, pero todo el mal de la raza humana es la rebelión, es el rebelarse contra la autoridad. Todo ese es el punto.
Entonces, claro, Satanás logró su objetivo, usurpa la autoridad de Dios, se quiebran los principios de autoridad y desde ahí todo es eso, Caín quebrantando la autoridad de su padre. De ahí, hermano, la gente volviéndose mala, quebrantando la autoridad que el Señor establece. Y todo el mundo va básicamente en rumbo a eso. Entonces, cuando aquí se ve a este hombre paralítico, quebrado, un hombre, hermanos, que está ahí dañado a causa del pecado, a causa de la rebelión, aquí viene el hecho que si bien es cierto todo lo que ocurre en la iglesia, en el sector, todo aquello que ocurre y que daña es producto de la rebelión. Entonces resulta que así como hay un mal terrible, la rebelión, hay un mal que causa caos en el mundo, así también de la misma manera apareció Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, descendió del cielo, aleluya, diga gloria a Dios. Pero mire, Cristo aparece, se encarna y entonces viene y comienza a vivir una vida sin rebelión. El único personaje, la única persona que acusaba este mundo sin rebelarse fue Cristo. Fue el Señor. Obediente a sus padres, dice la Escritura. Obediente a las autoridades. Sujeto. Sobre todo a Dios. No hubo mentira en su boca, no hubo maldad. Es decir, era íntegro. Vamos a ver qué es la integridad. Pero el Señor vivió en tal integridad que dice la Biblia que por eso es que el Señor, el Padre, le concede a él la autoridad perdida, el poder perdido. Se le concede a él. Y entonces ahí va Jesús, el segundo Adán. El primer Adán falló. El segundo Adán fue perfecto y no falló. Pero la cuestión es que así como el mundo entrega aquel caos y aquel desorden y aquella situación, ahora viene Cristo, vive sumiso, vive sujeto al Padre, comienza a desarrollar su ministerio, vive en plena obediencia, de tal manera que al vivir en obediencia a Él se le entrega autoridad y el Señor va con poder. A los endemoniados los liberaba, a los enfermos los sanaba, a donde tenía que poner orden, porque esa es parte de la autoridad. El Señor Jesucristo iba y dice que aquella tempestad, el Señor habló a la tempestad y vino grande calma y vino gran bonanza. Y decían los discípulos, ¿y este quién es? Que hasta el viento y el mar se le sujetan. ¿Quién es este? Los demonios se le sujetan, las enfermedades se le sujetan. Cuando quiere sujetar al bandido, lo sujeta. Aleluya. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién era Cristo? Es Jesús, el eterno. Pero viene el Señor todavía y va a la cruz del Calvario. Él muere en la cruz del Calvario, toma nuestro lugar. Él muere como pecador. Pero al tercer día el Señor, el Padre, lo resucita, lo levanta de entre los muertos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el Señor resucita de entre los muertos, hace algo extraordinario y es recuperar la autoridad que se había perdido, la recupera. A vivir en plena obediencia. El último paso de obediencia era venir a la cruz del Calvario. Y allá está el Señor. Padre, haz que pase esta copa. Si es posible que no vaya yo a la cruz. Si es posible que no vaya. Padre, quita esta copa. Era la cruz. Pero Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces, a pesar de que enfrentaría la muerte, el Señor va en obediencia. Va y muere tomando nuestros pecados, tomando los pecados de sus hijos, hermanos, y la maldición nuestra viene a Él y muere en la cruz del Calvario como pecador. Pero el hecho de que Él resucitara implica que en Él no se halló pecado y que Él como ofrenda fue grato delante del Padre y que ahora todo aquel que en Él ha creído, aleluya,
¿Cuántos han creído en Él? Aquel que en Él ha creído tiene salvación, perdón de pecados. Aleluya. Pero no solo eso, resulta que viene el Señor y al resucitar venció la muerte, venció a Satanás, venció todo principado y toda potestad, y a Él se le da un nombre. Ese nombre es autoridad plena. Se le da autoridad y se le da un nombre que es sobre todo lo que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Autoridad, poder. Pero ahora el Señor, después de 40 días de estar dando muestras de su resurrección a los discípulos, asciende. Pero cuando asciende, la Biblia dice que alzando las manos, dijo a sus apóstoles: os doy toda autoridad, toda potestad que haya en el cielo y en la tierra, ahora es vuestra. Entonces, así como la rebelión del pecado ha arruinado al mundo y lo ha descompuesto, cada creyente tiene la autoridad para componer al mundo, hermano. Cada discípulo tiene el poder y la autoridad. Gracias, hermano. Tiene el poder y la autoridad para arreglar las cosas. O sea, la idea de la autoridad es poder para ejecutar, es poder para poner orden. Es que donde hay caos se puede venir y se establece orden. Que lo que el pecado ha dañado, cuando hay alguien que tiene autoridad, lo arregla. Y si es opresión del enemigo, se arregla, hermano. Y si es enfermedad, se va. La idea es lo que aquí Pedro dice. Cuando ve al enfermo, Pedro lo levanta, lo toma de la mano derecha por autoridad, porque la autoridad viene de la mano derecha, la diestra. La mano derecha es la muestra de la autoridad. Por eso Cristo no está sentado a la izquierda del Padre, está a la derecha. Porque toda autoridad, gracias, y poder, el Padre se lo dio a Cristo y Cristo le entregó a la iglesia. Diga gloria a Dios. Entonces ahora viene Pedro y al enfermo lo toma en el nombre de Jesús, no en su propio nombre. No en su propio, en el nombre de Cristo. Lo levanta y aquel hombre ahora salta y ahí anda sano para la gloria del Señor. Hermanos, el poder de Dios se manifiesta y toda la gente allá viendo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué es este alboroto? El ciego, el cojo, hombre, mira, aquel que lo ponía. ¿Y cómo fue? Mira esos dos que andan ahí, a saber cómo hicieron, pero a lo mejor son magos, son brujos, a saber qué pasa. Decían, ¿usted sabe cómo es la gente? Unos decían, a lo mejor es brujo, otros decían, qué poder, ese es un ángel, esos son dioses. Y entonces Pedro inmediatamente, al percibir que la gente los estaba glorificando y otros mal juzgando, le dice: ¿qué les pasa a ustedes? Que nadie crea que por nuestro propio poder o nuestra propia autoridad hemos arreglado. No. Al Cristo que ustedes mataron, al Cristo que ustedes crucificaron, a ese Cristo que despreciaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, resucitándolo de entre los muertos, aleluya, y dándonos poder para arreglar las cosas aquí en la tierra. Quiere decir que la realidad de la iglesia, la realidad de las siervas, de los siervos del Señor, es que a nosotros se nos ha concedido autoridad para ejecutar, autoridad para dar dirección, autoridad verdadera, plena de parte del Señor, para que lo que está sin restaurar se restaure hasta el día en que venga el mero mero. O sea, una vez venga Jesucristo, arregla todas las cosas. Hasta el diablo lo va a poner quieto. Hasta el día en que todas las cosas sean restauradas. ¿Y cómo las va a restaurar? Cristo con su autoridad viniendo a la tierra
Pero para mientras Cristo venga, mientras el Señor no viene, para eso es usted. Para eso estamos, hermano. O sea, la idea es que a nosotros Dios nos ha dado ese poder para ejecutar, ese poder para obrar, pero obviamente no es una autoridad que beneficie a la persona, porque eso se convierte en un autoritarismo y eso es otra cosa, sino una autoridad para servir. Para servir. Entonces, desde el momento en que a usted se le delega una casilla, se le delega una iglesia, un sector, le dan una casilla, un privilegio, desde ese momento a usted le están embistiendo autoridad. Autoridad para hacer. Ahora, la idea básicamente es que podamos en alguna manera entender cómo funciona esto, la autoridad, cómo es que Pedro pudo, hermano, con autoridad y poder venir y levantar a aquel paralítico. Cómo es que Pedro viene y tiene esa autoridad junto a Juan de restaurar lo que había que restaurar. Y entonces aquí hay unos detalles, hermanos, que me parecen bastante interesantes. Y primero que entendamos, no sé si se puede apagar, hermano, me ayuda aquí para que se pueda ver un poquito. Es que visualmente a veces uno retiene más, pero si se logra ver, no, este de acá, esa, gracias. ¿Qué esa autoridad es eso? Es poder para ejecutar, es poder para, hermanos, guiar. En la idea, los dos conceptos, guiar a las personas, necesitamos autoridad. Desde el momento en que uno es líder, lo ponen a una casilla, un supervisor, lo ponen a una casilla, es un obrero, un pastor, un anciano, lo ponen a una casilla y la idea es que va guiando. Pero para guiar se necesita autoridad, hermano. Porque si usted no tiene autoridad, no va a poder guiar. Para poder guiar a las personas se necesita autoridad, pero no la autoridad humana, la autoridad espiritual que tenía Pedro. Hay dos autoridades, la humana, la carnal, y esa aquí nos sirve. Y es la que más usamos. Y le voy a explicar por qué. Porque aunque a nosotros se nos haya dado autoridad divina y celestial, muchas veces la perdemos. La perdemos. Y cuando uno pierde la autoridad espiritual, usa la carnal. Entonces, por eso es que cuando usted regaña, la gente se va de la iglesia. Salen heridos, dolidos. Porque lo hizo en la carne, hombre. Porque cuando quiere componer las cosas, lo compone en su autoridad humana, terrenal, diabólica. Pero cuando se hace con la autoridad celestial divina, ay, hermano, el pastor era lo que me dijo el hermano y todo, pero la verdad es que tenía razón. ¡Aleluya! Lo que el hermano me dijo me dolió, pero tenía razón. ¡Aleluya! Pero la cuestión, hermanos, es que la autoridad espiritual la recibimos, la tenemos, pero resulta que a veces esa autoridad se pierde, hermano. O de repente uno viene y es puesto en una casilla en la cual Dios no delega esa autoridad. Aleluya. O sea, no era para usted el privilegio, pues. Era para otro. Y yo encuentro un ejemplo en la Biblia, hermano. Y para mí, uno de los ejemplos más claros fue cuando Pedro dice: hey, el Señor dejó a 12 y Judas salió traicionero. Así que buscamos a uno. Bueno, ¿saben qué hicieron? Agarraron 2 chibolas, plau, cari moneda, ¿quién de? Plau. ¿Y a quién escogieron?
Pues sí, porque cara corona, plava, Matías. Hermano, yo siempre he creído que Matías no fue llamado. Por los hombres sí, pero no por Dios. Porque es la única vez que aparece. Y ahí no se sabe nada. En el plan divino ya había uno que iba a ocupar el lugar de Judas. En el plan divino ya había uno. Creo firmemente que la Nueva Jerusalén, donde dice que debajo de cada puerta está el nombre de los apóstoles, ahí está el nombre de Pablo, hermano. No el de Judas, ni aquel que lo eligieron caro corona. Dios ya tenía. Su problema es que se ponga una persona en una casilla a la cual Dios no lo ha llamado. Y otra es que si Dios lo llamó y que Dios le da esa autoridad y lo inviste de esa autoridad, pero en ciertos momentos de la vida uno pierde esa autoridad y las cosas se empiezan a fregar y a arruinar, y no hay nada peor que uno pierda la autoridad espiritual y empieza con la carne a querer arreglar a la gente, con la carne, hermanos, a que la gente se componga, que queremos que entre más gritamos y que el grito es el que, y en el grito usted cree que aquí Pedro, en el nombre y hombre, si lo agarró en el nombre de Jesús y ya. Diga gloria a Dios. Pues uno cree que está en el grito, ¿verdad? Y hermano, sí, pero realmente, hermano, ¿qué ocurre? Dios nos ha dado. Entonces, mire, todos los problemas de este mundo es por la rebelión, toditito. Y entonces todo vuelve al orden por Cristo. Si el pecado, la rebelión, es lo que tiene arruinado el mundo, la familia, el hogar, los jóvenes, los niños, los matrimonios, hermanos, la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ha de sustentar para traer la solución? La autoridad espiritual. Si la rebelión es la causa del mal, ¿cuál es la medicina? La autoridad, Cristo. Si la enfermedad es la rebelión, en otras palabras, la cura es la obediencia. Si la enfermedad es la rebelión, la solución es la obediencia. Si la enfermedad es la rebelión, la sanidad y la cura es la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con la autoridad. Entonces, ¿cuál es la autoridad? Es que Dios desea restaurar todas las cosas. ¿Y qué es esto de la autoridad? Tiene que ver con delegación. Tres cositas importantes. Número uno, delegación. O sea, se nos tuvo que haber delegado. La autoridad no la agarra uno solo. Aquí vengo, deme autoridad. No, la autoridad siempre te la van. Y aquel que por su propia cuenta agarra la autoridad, se quiebra. Toda persona de Dios puesta en autoridad, se le tuvo que haber delegado esa autoridad. Cualquiera que venga y pretenda usurpar la autoridad y proclamarse él solo, se lo lleva el diablo. Entonces, delegación, esa es la clave, de haber sido delegado. Y delegado, primeramente, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga gloria a Dios. Cristo es el que da el llamado, Él es el que delega, pero toda autoridad es transferida por un hombre. Le guste a quien le guste. Toda autoridad viene del Padre, de Dios, pero se transfiere a través de un hombre. Entonces, claro, cuando se nos delega y se nombra como supervisora, como siervo de Dios, cual sea la casilla, tiene que haber venido de Dios y tiene que haber sido transferida por un hombre. Entonces, cuando viene, así es como funciona. Viene Pablo, hermanos, y Pablo, usted sabe, va en amenazas, pero de repente viene y el Señor se le aparece y ¡plau!, lo quiebra. Queda Pablo tirado. Pablo tuvo un encuentro con la autoridad. Por eso todo aquel que es puesto en autoridad divina tiene que haber sido quebrado por Dios.
Un día tuvimos que haber sido quebrados, el día que llegamos a Cristo, que vimos los pecadores que éramos, que hermanos del Señor. Y no solo eso, sino que a través del tiempo el Señor nos sigue quebrando y nos quiebra en circunstancias y cosas que nos duelen, pero que a través de esas Dios nos está moldeando, hermanos. Dios nos está moldeando. Uno no lo ve así, pero a veces, hermanos, Dios a través de una autoridad que te hace que quizás hasta te desubiques, como a David, que Dios trató a través de una autoridad loca, endemoniada, pero era su autoridad, hermano. Estaba loco ese pastor, endemoniado estaba. A veces, pero la idea es que para poder Dios poner autoridad en una persona, tiene que haber sido quebrada. Pedro ahora podía poner sus manos, sanar a un ciego. Sus trapos, hermano, o el traje, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Bueno, saber, ¿verdad? La ponía, parece que se sanaba. El punto es este. Antes de que a Pedro se le dijera, toda potestad me es dada y todo se me es dado, y así los envío a ustedes también. Reciban esta autoridad. Plau. Pedro fue quebrado. Allá, cuando traicionó a Cristo, quebrado, dolido, golpeado. Igual que Pablo. Cae Pablo. Y desde el sopón cuando cae, ve la luz y la voz que le dice, Saulo, ¿quién eres? Dijo, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Ya sabes, ahí Pablo tiene su conversión y Dios obra en Pablo. Y de tal manera que ahora Pablo le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vete a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Hermano, el Señor se le está apareciendo. Nada le costaba a Jesús decirle todo el paquete completo. Pero no, usó a un diaconito, hermano. Un diaconito sencillo, pero con la autoridad de Dios, hermano. Y amaba a Ananías. Y cuando Ananías estaba orando y recibe el llamado, vete a la calle porque ahí hay uno, y allá va Ananías, y dice, y cuando entra, imponiéndole las manos a Pablo. Mire el tigre hoy, mire el león hoy, mansito. Y Ananías ora por él y le dice, yo he venido para que Dios te sane, te recibas la vista y a decirte lo que Jesús no te dijo. Ahí le puso las manos. Dios le está transfiriendo autoridad. Jesús mismo se le apareció. Pero cuando Pablo es enviado, tuvieron que usar las manos de un hombre. Uno es el atrevido, hermano. Pero delegación, ahora tiene que ver con una posición. Si te delegan es para que tengas una posición que ejecutes, en la cual sea la esfera, se espera que uno ejecute como padre, como esposo, como esposa. Hay una posición como supervisor, hay una posición que se espera que se ejecute, pero eso es para servir. No se olviden, las tres cosas son importantes, que esto es para poder servir, hermano. Entonces, como dije, hay dos clases, la humana, eso es autoritarismo, y está la más importante, que es la que realmente fluye, que es la autoridad espiritual. Cuando se vuelve humana, la persona se vuelve carnal, quiere ordenar las cosas, quiere a la carne. Entonces se vuelve controlador, déspota, y le grita a la gente, las ofende. Y allá le dije a usted, le dice el supervisor, el pobre líder, y aquel líder queda todo herido porque lo está haciendo en la carne. La persona cuando lo está haciendo en la carne es como a los hijos, a eso los quiere ordenar, pero en la carne. Eso, la autoridad cuando se hace en la carne se resiste, hermano. Porque se vuelve aquel que tiene autoridad, pero tal vez por alguna razón esa autoridad ahora está quebrada, ahora está dañada. Ahora, porque tal vez no haya integridad en su corazón, porque ha perdido la integridad, porque eso es importante, la integridad va de la mano de la autoridad. Cuando usted es íntegro, ¿y qué es integridad? Hermano, integridad es que usted sea uno. Integridad implica que mis sentimientos están de acuerdo con mis pensamientos.
Y mis pensamientos, al estar de acuerdo con mis sentimientos, están de acuerdo con mis actos. La palabra íntegro significa entero. Ahora, de repente uno se vuelve no íntegro, porque sus sentimientos están en contra de sus pensamientos. Y sus pensamientos, sus sentimientos muchas veces dicen una cosa y usted por fuera dice otra. Entonces ve al hermano y dice, este me lo topé, yo no lo quería ver. Hermano, Dios le bendiga. Esa es hipocresía. O sea, perdemos nuestra integridad cuando de repente, hermano, nos permitimos el pecado en la vida y empezamos a mentir, hermano. Hasta por los números miente, hermano. Por un reporte se vuelve mentiroso. Ahí no hay integridad. Con tal de que lo aplaudan, con tal de que no lo regañe el supervisor, con tal de que el encargado de la zona miente. Eso falta integridad, hermano. Una persona se vuelve y pierde su integridad cuando ofende con sus labios, cuando se permite pecado, cuando de repente, hermano, allá en el trabajo es una cosa y allá en la iglesia es otra totalmente diferente. Entonces perder la integridad. La persona que es íntegra es la misma en el trabajo, es la misma allá en la casa, es la misma en la iglesia, es la misma en todas partes. Tiene una sola cara. Algunos de ustedes nos llaman el 1000 caras, le dicen. Entonces, uno puede tener autoridad, pero si pierde la integridad, pierde la autoridad. Pero cuando usted tiene un corazón limpio, ¿quién subirá al monte de Dios, hermano? ¿Quién subirá a su monte santo? El hombre de manos limpias, corazón puro. Amén. Pero cuando de repente uno va guardando cosas y de repente uno en su corazón, porque a veces no es fácil el hecho de la obra de Dios. A veces no es fácil, hermanos, atender a la gente, porque en lugar de que la gente agradezca, tal vez nos hieren, tal vez resulta que por una pasa. Pero mire qué tremendo, porque cuando se pierde la integridad, cuando se pierde, entonces la autoridad se vuelve carnal. Y entonces ya no se preocupa, cree que lo van a quitar. Le importa más lo humano que lo espiritual. Le importa más la corbata que otra cosa, que la imagen que le vean. Entonces, el que pierde la autoridad espiritual, ¿se acuerda? ¿Qué ocurre? Empieza a ver como rival al otro. Y en lugar de alegrarse cuando el otro supervisor abrió, le entra celos porque abrió, el otro multiplicó. En lugar de sentirse alegre porque al otro siervo lo promueven. Es que a mí me hubieran dado ese privilegio, dice. Se enoja. Sí, porque ya ha perdido la autoridad. Entonces anda peleando. Pelea con los líderes, pelea con la mujer. Porque ya. Y quiere componer las cosas, hermanos, a la fuerza. Pero no es así. Sencillamente eso se convierte en una autoridad de posición, en una autoridad, hermanos, donde quiere controlarlo todo, quiere controlar hasta el último detalle. Pero se pierde realmente la esencia. ¿Y qué ocurre? Que no hay efectividad. Y el problema es hermano, que tenemos la autoridad. Dios nos ha dado una autoridad espiritual, pero muchas veces no es efectiva. Y cuando hablo de efecto, hablo del efecto que Dios quiere. ¿Y cuál es el efecto que Dios quiere? Jesús dijo estas palabras: que nuestro fruto, ¿qué dijo el Señor? Que el fruto nuestro permanezca. O sea, este cojo no se volvió a quedar como hoy, sanidades que ni son sanidades, hermano. Que la gente se emocionó por la emoción del predicador. Soy sano, pero no, es la emoción. Ya al día siguiente está peor la pata. Eso pasa hoy, hermano. Porque hoy más que nunca, usted sabe que estamos llenos de falsos, hermanos, que lo que hacen es tocar las emociones y pueden hacer que hasta la gente tiemble y hay poder de Dios. No hay ningún poder de Dios ahí, hermano.
Y la gente cae, pero todo es una hasta hipnosis humana, ¿sabes? Hermano. O sea, fruto permanente, que permanezca. O sea, ese fruto que permanece solo puede ser con el fluir del poder de Dios y de la autoridad de Dios que fluye, hermanos, a través de nuestra vida. Entonces, mire, cuando la autoridad espiritual fluye, se la dieron, ¿verdad? Tiene una posición, pero está para servir a otros. Y esta autoridad espiritual tiene varios efectos. Uno es que aquellas personas que fueron puestas debajo de usted, líderes, hermanos, comienzan a desarrollarse. Y de repente salen mejores predicadores que usted. ¡Aleluya! ¡Diga gloria a Dios! Porque cuando usted usa la autoridad espiritual que Dios le ha dado, y en lugar de ponerse a pelear, ora por la gente y el efecto se ve. Ora por esa muchacha rebelde y se va viendo el efecto poco a poco. Ya la rebeldía se le va, no a gritos, no a palos, sino por la autoridad que Dios le ha dado. Por ese hermano rebelde, y usted ora por él y va orando y le pone manos y ahí va obrando el Señor. La cuestión es que aquellos que Dios pone empiezan a desarrollarse y a crecer. Y esa es muestra de que, no dice Efesios 4:12, que el Señor levantó pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, a fin de perfeccionar a los santos, para que vayan creciendo y para que sean útiles a la obra del Señor, hermanos. Entonces la gente va floreciendo, se van desarrollando. Y entonces resulta que esa autoridad es aceptada, es vista, se ve, se palpa. Como lo vamos a ver en el capítulo 4, esa autoridad de alguna manera se recibe y es aceptada porque no viene del hombre, viene de Dios. Amén. Yo le voy a decir algo. Usted puede tener un corazón íntegro, la autoridad de Dios, y siempre va a haber uno que otro rebelde, siempre. No tenga problemas con eso. Hermano, y que piense que fulano no se me sujete, tranquilo, siempre hay un diablo en medio. No se preocupe. El problema es cuando la mitad de la gente. El problema es cuando de los 6 líderes que tiene, 4 no, ya ni lo aguantan. Orando están para que lo quiten de ahí a usted. Ahí sí hay un problema serio. No, hermano, pero es que así soy, es que la gente es muy floja. Puede ser la gente floja, hermano. Y usted puede venir con la autoridad de Dios y lo va componiendo poco a poco. Gloria a Dios. ¿Y cómo eran los discípulos, pues, hermano? Si esos eran terribles. La autoridad, usted está usando su autoridad espiritual, poco a poco. La gente la gente acepta esa autoridad. Usted predica y habla y va y aconseja y la gente lo toma. La gente se alegra, pero porque es Dios quien se la dio y usted está tratando de vivir de tal manera que haya integridad en su vida y la autoridad de Dios está fluyendo. Pero cuando usted pierde su integridad por cualquier razón, entonces viene y aparece ya la otra cara, la autoridad humana. Y ahí la cosa se pone fea. Pleitos, problemas. Hermano, este hombre ya no lo aguanto. Entonces, pero cuando es la autoridad del Señor, es efectiva. Es aceptada. Porque viene de parte de Dios, como ve ahí, y porque es íntegra. Nada puede causar más daño a una obra que poner en posición de autoridad a personas que no la han recibido o que la perdieron. Mire qué tremendo es esto, porque la autoridad se puede perder por pecados que no confesamos. Ojo con esto, hermano. La integridad no implica que uno es perfecto y santo. No. Estamos en esta carne.
Y mientras estemos en esta carne, estamos luchando. Estamos en la lucha. Estamos en la batalla. El problema es, oiga bien, cuando nos permitimos pecados y no los arreglamos. Segundo, perdemos autoridad cuando, hermanos, hay estorbos en el corazón. Se pierde. Mire, recuerde, solo voy a poner dos casos así rápido. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Salomón? ¿Cómo empezó reinando Salomón? Su hermano, dice literalmente en la Biblia que todos los enemigos de Israel fueron puestos bajo los pies de Salomón. ¡Qué autoridad, hermano! ¡Qué poder! Dice que no había enemigo que se levantara contra Salomón. Poder de Dios, autoridad de Dios. Paz, dice que hubo paz en todo Israel. Pero a medida Salomón se fue permitiendo ciertos pecados y empezó a caer en ciertos engaños del enemigo, hermano. Dice la Biblia que el corazón de Salomón se corrompió. Capítulo 11. El libro de Reyes dice que su corazón se corrompió y empezó a llenarse de maldad. Y entonces literalmente dice la Biblia que, te sabe, las muchas mujeres apartaron el corazón de Salomón de Dios. Y entonces dice la Biblia que vino el profeta y le dijo: por cuanto te has apartado, tu reino será quebrado. Y no solo eso, dice que Dios levantó al rey de Asiria como enemigo y empezaron las guerras. Entonces Salomón cambió de ser el hombre más sabio al hombre más insensato, al grado que se volvió, hermano, un hombre terrible. Usted sabe que cuando Salomón se muere y llega su hijo Roboam al reinado, le dicen: mira, tu papá se volvió un déspota. Tú no seas igual que él. Tú debes de gobernar con piedad. O sea que Salomón, de ser, ¿se acuerdan? El otro, Saúl, hermano, ¿cómo empezó Saúl? Saúl empezó ganando batallas. Saúl empezó conquistando. Pero a medida empezó a desobedecer a Dios, ya no se sujetó a Samuel. Él dijo: ¿acaso no yo también soy rey? Su corazón se llenó de orgullo. Fíjense que Saúl tenía un problema grande. Él tenía baja estima y nunca lo superó. Y la baja estima le trajo celos y envidias hacia David. Y decía: este David solo el reino le falta, decía. Pero era su baja estima. Porque él sabía que venía de lo más pobre de Israel. Él sabía que venía de lo más miserable de Israel. Pero realmente el problema no es ese, porque ¿cuántos siervos de Dios tuvieron un origen humilde? Despreciados, como David, deshonrados, como José, rechazados, pero que lograron levantarse en el nombre de Dios, sanar sus heridas, sanar sus corazones. ¡Aleluya! Mire, para poder retener la autoridad hay que tener un corazón íntegro, hermano. Hay situaciones que obviamente uno vive y que hieren, pero hay que sanarlas en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Se cree? Para Pablo no fue fácil. Pablo fue asesino. Había perseguido a la iglesia, tenía un pasado terrible. Pero Pablo pudo decir: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por el evangelio bendito de Cristo. Por el perdón. Aleluya. Pero Saúl, son casos, hermanos, tremendos en donde no supieron superar. Cayeron en las trampas del enemigo. Y claro, imagínese Saúl, todo un destrozo. Salomón, ay, hermano, terrible.
¿Por qué? Porque no supieron arreglar las cosas del corazón. Entonces, en cambio David, a pesar de que cometió errores grandes, pero ¿sabe por qué retuvo el reino? Y aunque por un momentito la autoridad se le fue de vuelta. Porque supo arreglar las cosas de su corazón, hermano. Hay un pasaje que es increíble cuando dice que, y cuando David era viejo, cayó enfermo, dice. Y entonces, como aunque le ponían toda cobija, pero no se podía calentar, llamaron a una doncella para que lo calentara. Pero cuando dice la Biblia, mas David no tuvo relaciones sexuales con ella. Oiga, David tenía 70 años. Con 70 años encima se puede. Y no me diga que no. Pero cuando dice que no la conoció, es porque el problema de David había sido resuelto. El problema es cuando nos permitimos pecados, pero no los resolvemos, hermano. No los arreglamos. Y seguimos mintiendo. Y seguimos mintiendo. Y nos seguimos permitiendo. Y seguimos ahí de indulgentes. Y seguimos, hermano, contemplando la carnita. Y no nos ponemos realmente delante de Dios. Entonces perdemos la integridad. Pero cuando uno viene como David, Señor, examina mi corazón, mira mi alma. Porque requiere sinceridad. Y David le abría el corazón a Dios. Aún le decía, de los pecados que me son ocultos, examíname, Señor. Y si hubiese alguno que tu Espíritu Santo lo saque. Mire, qué interesante. Diga gloria a Dios. Pues sí, porque si uno de repente Dios lo embiste, lo ha llenado, ha visto la gloria de Dios, pero ha visto que ya esa autoridad ya va como, arreglemos cuentas. El enemigo es sutil, de repente, sutil, no útil, sutil. Y de repente empezamos a agarrar llave porque se nos dijo algo, nos regañaron o alguna situación y empezamos a tener algo con nuestra autoridad. Es una de las áreas donde más el enemigo ataca. Entonces ya uno anda con eso, ya lo anda ahí, ya lo anda. Y lo anda ahí. Y entonces ahí anda sirviendo, ahí anda predicando, ahí anda haciendo la obra, pero no está bien en su corazón. Por más que vaya y haga, intente, podrá haber algún tipo de fruto, pero es temporal. Podrá haber incluso a veces la gloria de Dios, pero lo que su mano derecha hace, la izquierda lo va a deshacer. Porque usted no ha arreglado la autoridad, y no la autoridad, la integridad de su corazón, hombre. Pablo fue un hombre que lo rechazaron. Pablo fue un hombre que ya siendo apóstol, si ese no es apóstol, decía pero cómo Pablo tuvo el arte, la capacidad de poder sobrellevar el desprecio, de poder sobrellevar cuántas situaciones, al grado que su corazón siempre, decía Pablo, yo me he comportado con limpia conciencia. Porque de repente venía un pensamiento, esos corintios, y venía Pablo, Señor, perdóname, y traía ese pensamiento a los pies de Cristo. Por eso Pablo puede decir, oiga estas palabras, por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo. Ahí estaba el secreto de Pablo. Que cualquier situación que venía, cualquier tentación, cualquier cosa que afectaba a su corazón, en lugar de andar herido ahí, sangrando, venía la gracia de Cristo, el perdón de Cristo, recordaba de dónde Dios lo había sacado, aleluya. Y en lugar de estar guardando llave con esos corintios y estar, mejor venía y los ponía delante de Dios, aleluya, oraba, limpiaba su corazón. Y entonces después le dice, Corintios,
Aunque ustedes me han rechazado y no me quieren, ¿saben algo? Yo los quiero más. Y mi corazón se hace más grande, aleluya, por causa de ustedes. Y no, hermano, tenemos la autoridad. Dios nos la ha dado, nos la ha delegado. Pero tenemos que usarla con integridad, no con doblez. No buscando su gloria, para que me vean, para que el pastor... No, hermano, que yo reprenda al diablo. Lo que haga, hágalo por amor a Cristo, hermano. Nunca para buscar una gloria de hombre, jamás. Nunca, hermano, nunca. Y sea con su esposa, con su cónyuge, su esposo, trate siempre de vivir lo más íntegramente posible. Porque déjese de cuento. Todo pleito que usted tiene con su mujer, allá la gente lo va a aguantar. Déjese de cuento que mi casa es una cosa. No, mentira, hermano, mentira. Cualquier situación que usted tiene contra el pastor, allá su mujer la paga por usted. Arregle el hombre. Pasa que uno no es humilde, hermano. Ir y arreglar las cosas. Aleluya. En el nombre de Cristo. Ser honestos. ¿Se acuerdan? Yo termino, pues ¿se acuerdan de María y Aarón? ¿Verdad? Que murmuraron contra Moisés. Y fíjese, oiga esto. María era mayor que Aarón y Moisés. Es decir, ella familiarmente tenía autoridad. Era la hermana mayor. Y Moisés era su hermano. Entonces, ella como hermana mayor podía ir donde Moisés. Moisés, ¿qué pasa? Esto que está haciendo no está bien. Podía corregirlo, por supuesto. Pero no lo hizo. No atacó a Moisés. Atacó la posición que Moisés tenía. Y empezó a decir, ¿acaso solo por Moisés habla Jehová? ¿Acaso no yo profetizo también? Pues, ¿acaso solo por Moisés habla Jehová? ¿Acaso no habla por mí también? Y ese Moisés y no solo eso, empezó a murmurar. Y andaba el gran chambrerío en la iglesia. Claro. Entonces, mire. Cuando hoy Moisés oyó y no dijo nada. Porque había tomado mujer cusita. Moisés la regó, era un error. Entonces, cuando Dios vino palabra de Jehová y le dijo a María, a Aarón y a Moisés, salgan y veámonos, reunámonos. ¿Sabe qué pensó María? ¡Ay, sí! Dijo. Ya Dios supo lo que este sinvergüenza hizo. Aarón, prepárate, porque hoy de seguro que a Moisés le dan en la nuca y te ponen a vos, le dijo. Y cuando Dios lo reúne y le dice, ¿qué es lo que andan hablando de mi siervo? Mi siervo es fiel en toda mi casa. Mas vosotros, ay hermano, si ni había terminado Dios de hablar cuando ya la mujer toda leprosa. ¿Por qué? Porque María tenía que ir donde Moisés, aclarar las cosas con Moisés. Miren, no se ande saltando los cercos, hermano. Vaya y arreglen las cosas, si tienen que arreglar. Si es con el líder, siéntese a platicar a ver qué está pasando. Si es con su autoridad, vaya y siéntese. Platique, hable. Platique, saque lo que tenga, sáquelo. Sáquelo. Y entonces usted va a tener su corazón limpio siempre. Y con un corazón limpio y una conciencia limpia, qué lindo, hermano. Usted va a orar y Dios va a responder. Usted va a llegar a un lugar y puede ser que sea el sector más desordenado que haya, pero poco a poco lo va a ir arreglando y las cosas se van a ir componiendo, porque usted no las hace para el hombre, las hace para Dios. Pero si no limpia ahí va a andar botando gente, hiriendo gente, machetero y la gente ahí que orando para que lo quiten. No, hermano.
Que seamos de bendición. Que al cojo, al paralítico, al quebrado del alma, nuestras palabras le puedan traer sanidad, salud. Pero que Dios pueda fluir. Es que somos un canal. Usted es un canal de bendición. No lo manche, no lo manche. No lo manche, hermano. No lo manche. Cuídese sus pensamientos, sus ojos, hermano. Cuide su corazón, su boca. No hable más de la cuenta. Eso es cuando usted mantenga. Y si de repente vino, porque pues si va a llegar en la tentación, va a llegar el pecado, va a llegar, corríjalo en el momento, hermano. Corrija las cosas. Sáquelas de su corazón. Confiese a Dios. Si de repente ya anda algo ahí, para que se presente delante de Dios con un corazón limpio siempre. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Hermana, hermano, Dios quiere usarte grandemente. Pero a veces el problema está en tu boca, en tu lengua. A veces el problema está en tu corazón, que has dejado que la codicia, que la envidia entre, que has permitido que el amor al dinero entre, que has permitido que la vanidad entre, que el enojo, la molestia. Hermana, hermano, no nos estará pasando como Salomón o como Saúl, que no nos hemos dado cuenta y hemos ido viniendo perdiendo poder. Y hoy las cosas las quieres arreglar en la carne. ¿Cómo arreglas los problemas con tus hijas, con tus hijos? ¿Cómo arreglas los problemas en tu casa, hermano? A gritos. ¿No será que por alguna razón hemos venido perdiendo poder? Y por eso ya estamos dando tantos problemas a la iglesia. Tú que un día fuiste de gran bendición. Tú que un día Dios te usaba de una manera tan linda.